Volvemos, esto es Sangre Combativa, felices de compartir con todos ustedes en vivo a través de la señal de Bolivia TV para el país y el mundo. Y bueno, empezamos ya nomás con este primer tema que hemos planteado para todos ustedes, que es la democracia en Bolivia, ¿no? Y cómo entendemos ese paso, esos 36 años de democracia, de recuperación de la democracia en Bolivia, y cómo lo entendemos al mismo tiempo hoy día, ¿no? Por favor, para una primera impresión de lo que entienden por democracia hoy, y obviamente haciendo la retrospectiva histórica de estos 36 años de recuperación. Comenzamos contigo, Mauricio Zárate, de Cronistas Latinoamericanos. Muchas gracias. Bueno, la concepción de la democracia hoy evidentemente ha fluctuado de lo que era antes. Antes sí podíamos decir la democracia es simplemente el ejercicio de poner una papeleta en una urna. Ahora ya no. Ahora la democracia tiene muchos componentes muy abiertos, es decir, respeto a la diversidad, respeto a las libertades fundamentales, respeto a los derechos, evidentemente independencia de poderes. Todo esto forma el constructo de lo que hoy en día viene a ser la democracia, no solamente el obtener un voto y ponerlo en una urna. Exacto. Patricia Guzmán, de Generación Evo, por favor, esa concepción de democracia hoy, y también haciendo esa retrospectiva histórica, ¿no? Esos 36 años de recuperación. Bueno, lo mismo, creo que en un momento histórico lo más importante era poder elegir a un presidente mediante el voto y la participación del pueblo. En un punto eso se entendió como democracia. Sin embargo, a lo largo de estos 36 años, por supuesto que se ha ido generando nuevas lógicas democráticas. Y es que hay que entender que la democracia, más que un concepto político, es realmente una práctica diaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, se ha ido ampliando, se ha ido profundizando el concepto de democracia. Yo tengo muchas críticas, por ejemplo, a la democracia de tipo liberal burguesa, que es la que es predominante en la idea, en el imaginario de democracia del ciudadano común, digamos, ¿no? El simple hecho de referirnos, por ejemplo, a las personas como ciudadanos implica una lógica de democracia liberal burguesa, porque la ciudadanía como tal viene ligada a esa práctica democrática, a quienes podían elegir, quienes tenían la capacidad de elegir a sus representantes y quienes además podían ser elegidos, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, se va a ampliar el voto históricamente a muchos más sectores que anteriormente fueron relegados de estas prácticas. Pero creo que ahora, más allá de eso, sin duda la democracia es una práctica cotidiana, es decir, cuando estamos en este set hablando, no sé, de algo, estamos ejerciendo también democracia. Perfecto, Patricia. ¿Qué les dice el concepto de, se manejaba mucho anteriormente, anterior a este proceso trascendido por Evo Morales, democracia aparente, ¿no? ¿Qué les dice este concepto? ¿Qué connotación tiene para ustedes o es simplemente una teorización más de los políticos o politólogos? Me parece que sí es una concepción válida y posiblemente, yo me animaría a decir que se ha evolucionado de la democracia aparente, bueno, involucionado, de la democracia aparente que vivíamos antes a la democracia de papel que vivimos ahora. O sea, en el papel somos una democracia, el artículo 11 dice Bolivia es una república que tiene un sistema democrático, el cual se ejerce mediante participación, representación y la democracia comunitaria. La representación sí se puede ejercer, la participativa, bueno, tenemos el caso del referendo, que todos saben qué pasó, y tenemos el caso también de la democracia comunitaria, que en el caso de específicamente de la consulta previa que tenía que realizarse, no se realizó cuando se tenía que hacer, y ya son quiebres a una democracia, insisto, sí existe, formalmente es una democracia, pero de papel, se ha progresado de la aparente a la de papel. Genial. Acá Mauricio Zárate, de Cronistas Latinoamericanos, nos da una importante puntualización, ¿no? Nos dice, efectivamente existía esa democracia aparente, pero ahora estamos viviendo un proceso de involución. Patricia Guzmán, ¿qué tienes que decir, responder o aclarar en torno a eso? Bueno, creo que siempre y cuando haya una práctica democrática, no se puede hablar de que se haya involucionado. Si bien en un aspecto era real esta concepción, digamos, de democracia aparente porque había un Estado aparente.
Hay que entender el concepto de democracia aparente en esa lógica, ¿no? El Estado era aparente. En estos últimos años el Estado ha ido tomando una lógica más de Estado, un cuerpo de Estado en relación con la sociedad, en relación con políticas sociales, con políticas económicas, etcétera. Pero más allá de eso, vuelvo a la idea de democracia en un sentido de práctica, en un sentido de concepción, de relación social, de construcción de algo, ¿no? Entonces creo que, como dice por ejemplo Mauricio, efectivamente en la nueva Constitución del Estado a partir del 2009 se genera el concepto de democracia intercultural, que implica estos 4 tipos de democracia, ¿no? Que es la representativa, la participativa y la democracia de tipo, digamos, comunitaria. Creo que efectivamente esto está en el papel porque... ¿Coincides con que se ha involucionado? No, está en el papel porque solamente se la ha reconocido, pero estas prácticas democráticas existían mucho antes de la Constitución Política del 2009. Es decir, los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, los sindicatos han ejercido sus formas democráticas desde mucho antes que nosotros en la Constitución, en el papel, lo pongamos como, es decir, nuestro paso ha sido un reconocimiento a las prácticas democráticas que ya habían. En ese entendido creo que se ha puesto en papel algo que ya había, ¿no? Es decir, hay una práctica democrática real en las esferas más pequeñas. Bueno, buenísimo, hoy tuvimos una pequeña discrepancia, que eso es lo que queremos acá en Sangre Combativa, ¿no? Puntos opuestos que nutran este debate y esta batalla de las ideas. Y para ello voy a ser más picante aún, quiero que se refieran en torno a estas 2 movilizaciones, ¿no? Antagónicas, obviamente, una del 10 de octubre, de la democracia, de todas esas denominadas plataformas ciudadanas, y esa otra de las organizaciones sociales con los diferentes matices y demás. ¿Cómo lo has vivido, cómo lo has palpado tú, Mauricio Zárate, de Cronistas Latinoamericanos? Es curioso porque, a diferencia de otras marchas que han habido, sobre todo en los últimos 2 años, en este caso no vi agrupaciones ciudadanas, plataformas ciudadanas, tan activamente, desde el punto de vista tan connotados como somos la plataforma que nos estamos moviendo. Vi a la sociedad civil moverse. O sea, en serio, vi a la sociedad civil sin ningún tipo de bandera, sin ningún tipo de insignia, moverse más allá de lo que viene a ser una plataforma ciudadana. Y posiblemente esto tiene que ver en gran medida con la crisis, no de los partidos políticos, sino de los políticos. O sea, nadie quiere ser visto como político ahora, quieren ser vistos como parte del pueblo. Y lo que yo vi, al menos en la noche, fue gente que quería reclamar desde el punto de vista de yo soy pueblo. ¿Y tu valoración en torno a la movilización oficialista? Bueno, sería muy exagerado si dijera que todos eran funcionarios públicos, porque no es cierto. O sea, había gente que tiene una convicción muy grande de que la democracia en estos 12, casi 13 años se ha incrementado. Sin embargo, y en realidad fue una movilización muy interesante, pero se vieron prácticas muy curiosas de ficciones extremadamente chistosas, como el tema de la fumigación de la Asamblea Legislativa, que justo ese día iba a ser la fumigación, por lo tanto no iba a haber trabajo. O sea, si bien es totalmente cierto que había gente que estaba apoyando el crecimiento desde su punto de vista, evidentemente, de la democracia en estos 12 años, tampoco se puede desconocer que sí hubo funcionarios públicos, no se puede desconocer que hubo gente al menos ligeramente presionada para asistir a esto. Claro, coincidimos. Y bueno, ahí también, Patricia Guzmán, tu valoración de las 2 movilizaciones, ¿no? Porque he escuchado análisis muy interesantes que decían, en ambos lados ha habido gente, funcionarios públicos, ¿no? En un lado tienes funcionarios de los ministerios, pero por otro lado tienes funcionarios de la Alcaldía de la Alta, de la Alcaldía de La Paz. Entonces, creo que esta valoración que hace Mauricio Zárate es bastante importante, que te dice, estas movilizaciones, tanto oficialistas como opositoras, no se basaban exclusivamente en los funcionarios públicos, ¿no? Sino en esas colectividades, él lo llama colectivos ciudadanos, ciudadanía en general. Y por otro lado se podría decir las organizaciones sociales de parte del oficialismo. ¿Cómo has podido concebir vos, Patricia Guzmán, estas 2 movilizaciones? La puntualización, Mauricio dijo sociedad civil en realidad, ¿no? Sociedad civil, exacto. Sociedad civil. La verdad, voy a ser crítica y autocrítica en esto. Creo que es necesario, también en una lógica democrática.
me he sentido por un lado bastante satisfecha, si se quiere decir, por el hecho de que hayan habido estas movilizaciones. Si bien yo considero que justamente en estos años se ha construido un proceso democrático mucho más profundo con el pueblo, respeto las posiciones, digamos, que dicen que se han movilizado supuestamente en defensa de la democracia. Pero esto me resuena, ¿no? Porque, y digo supuestamente en defensa de la democracia, porque si bien han sido ambas movilizaciones que festejaban, que buscaban reivindicar esos 36 años de democracia, he visto mucho este discurso de que son, no sé, pues los salvadores de la democracia, de que la democracia está, no sé, casi en sus últimos, no sé, en sus últimos suspiros de vida y no sé qué en Bolivia. Y eso a mí sí me parece bastante distante de la realidad, ¿no? Es decir, si fuera así, para empezar, las personas no hubieran podido salir a bloquearte entre 5 personas una calle, tirando su bandera, sin que nadie les diga nada. Por otro lado, se desconoce, y esto he visto bastante, el proceso de construcción de democracia desde el pueblo en Bolivia, ¿no? Entonces he visto mucho también este vaciamiento del discurso de la democracia, como que salgo hoy día con mi bandera roja, amarillo y verde a defender la democracia, pero no sé qué fueron los comunistas, los socialistas, etcétera, que lucharon contra una dictadura por la democracia. No sé cómo ha sido la construcción del pueblo de democracia, pero hoy me digo que soy el que voy a defender la democracia. Me parece ese aspecto, ese vaciamiento de la democracia, me parece muy hipócrita, muy absurdo, y me parece que resta, porque muestra a las futuras generaciones que hay un desclaseamiento y un vaciamiento total del sentido de democracia. Partiendo de lo que tú decías, Patricia Guzmán, creo que aquí tenemos la oportunidad de puntualizar desde dos esferas de pensamiento diferentes, evidentemente, lo que se entiende hoy y se debiera entender como democracia y cómo lo entiendes, ¿no? A partir de tu vivencia política, de tu vivencia analítica, de tu vivencia, bueno, cotidiana. Lo que decía Patricia Guzmán, ¿no? ¿Cómo construimos ese nuevo concepto de democracia? ¿Con qué ideales, con qué particularidades? Bueno, previo a responder eso, estoy de acuerdo en que se ha banalizado un poco el concepto de democracia, pero ahí tengo que dar una observación muy curiosa. La gente que se movilizó en defensa de la democracia, entre los que estaba José Antonio Quiroga, que no se puede decir que sea un derechista acérrimo que odia a los comunistas, y había muchísima gente de ese aspecto que sí valora, que sí entiende que hubo gente que dio su vida para que el voto no sea solamente un instrumento, sino también para que el voto sea valorado y sea respetado en todas sus instancias. Ahora ya yendo a la pregunta, parte de lo que tiene que construir la democracia en este momento, yo creo que parte del derecho de la protección a las libertades fundamentales, que evidentemente no son las libertades de antes, ahora son más, y también parte justamente en ese constructo de una protección a la justicia, es decir, en la medida en la que no estemos en un estado de derecho real, en el cual, que sí estamos en un estado de derecho, pero estamos en un estado de derecho muy débil. ¿Por qué? Porque no prima y no existe un imperio de la norma por encima de los sujetos, de los individuos, de pequeñas instancias. Ni la voluntad del pueblo, ni la ley está por encima de muchas de las características que se pueden ver hoy en día. Creo que hay que fortalecer el Estado de Derecho, entendiendo que la institución está por encima de la persona, que la ley está por encima de la persona. En la medida en la que se haga eso, evidentemente la democracia va a crecer muchísimo. Perfecto, Patricia. ¿Cómo está o se está construyendo esta nueva connotación, este nuevo paradigma de democracia? Yo creo que hay, por eso digo, como dos aspectos, ¿no? Uno que viene siendo reivindicado históricamente por los pueblos y por los sectores que en una supuesta democracia han sido relegados del poder, del Estado, de las prácticas políticas, etc. Y esta es una larga historia de reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, de los campesinos, de las mujeres, ¿no? Entonces creo que por un lado hay esta construcción de democracia, que es bastante fuerte,
y que para mí tiene que ser la que prime, porque es el pueblo quien está construyendo estos espacios. Hay esta otra lógica que decía Mauricio, una lógica para mí un poco más funcionalista de la democracia, que implica el tema del Estado de Derecho. Bueno, yo creo que el Estado de Derecho justamente parte de esta lógica del Estado como un constructo liberal de una élite política específica. Porque obviamente quieres generar, digamos, esta concepción de las instituciones fuertes, de las instituciones que funcionen bien y todo, y está bien, ¿no? Está bien que las instituciones del Estado funcionen bien porque tienen que funcionar bien ¿para quién? Para el pueblo, ¿entiendes? Pero se tiene que entender que en esa construcción de institucionalidad también está el pueblo. Entonces no puedes construir una institución por sobre el pueblo cuando el pueblo ahorita está reivindicando otras cosas y otras luchas históricas que en la historia de Bolivia, si bien en estos últimos años se ha acelerado esa lucha reivindicativa, todavía falta mucho, ¿no? Entonces yo creo que hay, por eso digo, hay diferentes concepciones de democracia, pero creo que en la que debería primar en la idea de todos es esta lógica de construcción de pueblo, de construcción conjunta, de reivindicación histórica y de prácticas democráticas, por eso digo, en lo más básico, pero además de esa inclusión, porque no puedes construir, por ejemplo, instituciones fuertes si vas a seguir relegando a una parte indígena de tu Estado. Por supuesto que no. Entonces, primero tienes que abrir tu Estado, tienes que ampliar tu Estado, tienes que sumar a todos a ser parte de este Estado y después, por supuesto, que vas a poder generar esta lógica de institucionalidad, que no digo que sea importante, por supuesto que lo es. Acá, para ir cerrando ya este bloque, ¿solamente los ciudadanos construyen democracia o solamente las organizaciones sociales construyen democracia? ¿O cómo debiéramos entender una democracia amplia o una democracia restrictiva, digamos? No sé, no me suena mucho ese concepto de únicamente ciudadanos o únicamente organizaciones sociales construyendo o como actores de democracia. A ver, en primer lugar, yo creo que el primero es el pueblo. El pueblo construye instituciones y debajo de las instituciones están las personalidades, los individuos, presidente, vicepresidente, etc. A partir de esta lógica, desde un punto de vista muy jurídico, ciudadanos somos todos. O sea, las organizaciones sociales están compuestas por ciudadanos, pero entiendo que políticamente y tal vez fácticamente no existe esta convicción, o esta convicción no sea tan real. En ese sentido, la democracia, ¿quién la construye? La construimos todos. Pueblos indígenas, asociación civil, sociedad civil, y lo que vienen a ser evidentemente las organizaciones sociales. Curiosamente, posiblemente las plataformas sean una forma de organizaciones sociales. Organizaciones sociales, claro. Pero se dicen, creo que tratan de diferenciarse de organizaciones sociales denominándose ciudadanos. Quizá no es la idea. Pero en realidad vienen a ser lo mismo, o sea, desde un punto de vista de análisis macro sociológico, son lo mismo, son personas que no quieren llegar al poder, al menos eso dicen muchas plataformas y también las organizaciones sociales, que tienen una iniciativa, que tienen algo que persiguen. Y eso es lo que tienen tanto las organizaciones sociales, ADECOCA, CONAMAC, evidentemente incluso la COP, y las plataformas ciudadanas. Entonces, ¿quiénes construyen democracia? Todos los bolivianos, o sea, sin discriminar a nadie. Evidentemente la democracia indígena, con esto termino, la democracia indígena tiene que ser respetada. ¿Por qué? Porque son minorías que tienen que ser respetadas por las mayorías. Perfecto. Patricia, ese concepto de ciudadanía y cómo encaja en la construcción de la democracia. Dos apuntes: no creo que los indígenas sean minoría, creo que son mayoría, creo que somos un país indígena. Y en segundo, creo que no pondría en el mismo lugar las organizaciones con las plataformas ciudadanas. Porque las organizaciones sociales, matrices, las organizaciones sociales sí tienen un proyecto político, sí tienen un proyecto histórico, por supuesto que lo tienen, y el MAS ha sido el conglomerado de ese proyecto político y histórico, pues, de las organizaciones sociales. El MAS no es un partido político como tal, el MAS es el conglomerado de estas organizaciones sociales que tienen un proyecto histórico, que tienen reivindicaciones históricas y políticas y tienen un horizonte histórico. Por eso es la toma del Estado, ¿no? Si no se hubieran quedado en la subalternidad y listo. Por eso es la toma del Estado. Entonces, no creo que sean comparables. Sin embargo, las
plataformas ciudadanas, sí, ahí concuerdo con Mauricio, que simplemente se denominan plataformas ciudadanas por el hecho de no querer ser partidos políticos u organizaciones políticas como tal. Entonces quieren ahora, ¿no? Aunque su práctica es totalmente política. Es decir, una plataforma ciudadana verdadera se organizaría, por ejemplo, en torno a tu barrio. No sé, en tu barrio te falta seguridad, entonces... Necesidades ciudadanas, digamos. Exacto. Las plataformas ciudadanas responden a necesidades ciudadanas concretas. Y estas plataformas ciudadanas que se conformaron para el 21 de febrero no correspondían a eso, sino correspondían a una lógica de respeto supuestamente al voto del referéndum del 21 de febrero. Entonces no tienen la misma lógica que tendría que tener una plataforma ciudadana en sí. Considero que sí tienen una perspectiva política no clara, o sea, la perspectiva política es el rechazo a Evo, pero la tienen. No en todos los casos, sí, está bien, pero la tienen. Y el tema de la sociedad civil y el pueblo, yo tampoco lo separaría así como tan tajantemente, pero hay que tomar en cuenta, la ciudadanía, hay que tomar en cuenta que la concepción de ciudadanía viene pues de la democracia liberal burguesa, como he dicho anteriormente, es decir, se implementa el tema de ciudadanía para definir quiénes sí van a votar, quiénes no van a votar, quiénes van a participar políticamente, quiénes no van a participar políticamente. No nos olvidemos que ciudadanos en un momento de la historia eran hombres que tenían tierras, que tenían, no sé, cierto patrimonio, etcétera, y solamente esos eran ciudadanos. Posteriormente se amplía, ¿no? Entonces, ese concepto de ciudadanía es históricamente restrictivo versus la concepción de pueblo. Es decir, pueblo no puede ser restrictivo. Pueblo somos todos, pues. Pueblo es pueblo. Y yo ahí un poco difiero por eso en ese punto, y ahí me caso con el discurso de Carlos Mesa, que dice que quiere un gobierno de ciudadanos. Porque para mí ese gobierno de ciudadanos es esa lógica excluyente de ciudadanía. Perfecto, ahí teníamos una visión ampliada de lo que es ciudadanía, una visión excluyente de lo que es ciudadanía. Esa es la lógica que queremos generar acá en el programa, pero tenemos que irnos a una pausa más en Sangre Combativa, pero cuando volvamos ya vamos a hablar de un análisis internacional, regional, en torno a este personaje Bolsonaro, brasilero, y cómo puede repercutir en la región y también en el país, ¿no? A partir de los análisis que van a hacer acá Mauricio Zárate de Cronistas Latinoamericanos presente y Patricia Guzmán de la Generación Evo. Vámonos con esta pausa y volvemos con más de su programa Sangre Combativa.